Hola, muy buenas tardes a todos. Os doy la bienvenida a una nueva videoentrevista realizada en el IES Albaicín. El programa de hoy se realiza de forma interdisciplinar gracias al alumnado de los ciclos formativos de sonido, producción e iluminación, donde hablaremos de algo clave en nuestro sector, el papel de la mujer en el mundo del sonido y del audiovisual, poniendo el foco en una realidad muy concreta, nuestra ciudad, Granada. Sabemos que abrirse camino como profesional del sonido no es fácil y todavía lo es menos en un sector históricamente masculinizado. Hoy queremos conocer cómo se hace ese camino desde nuestra ciudad, desde Granada hasta el mundo profesional. Para ello tenemos con nosotros una invitada muy especial que lo ha vivido en primera persona. Nos acompaña Noé Morilla. Bienvenida, Noé. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí y muchas gracias por la invitación. Noé es técnica de sonido de formación, DJ, productora musical y técnica de sonido de profesión. Lleva más de 20 años vinculada al mundo de la música y la cultura DJ, pinchando en salas de referencia a nivel local, autonómico y nacional. Y actualmente trabaja como técnica de sonido en Canal Sur y docente de formación profesional en los grados A, B y C. Hoy vamos a hablar con ella de trayectoria, de radio, de música, de lo que significa ser mujer en un entorno técnico como este. Bueno, Noé, ¿cómo estás? Pues muy bien, como te digo, pues encantada de estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias por haber venido al programa y aceptar nuestra invitación. En primer lugar, me gustaría preguntarte en qué momento decidiste que el sonido iba a ser tu profesión y no solo una afición. Bueno, pues como afición, esto es desde pequeñita, yo ya me dedicaba a poner música en las cenas familiares, recuerdo Navidades, Nochevieja, le robaba los vinilos a mi padre, le ponía el nombre para que fuesen míos, desde que tengo uso de razón. Pero sí que es cierto que mi rama profesional en un principio era otra. Yo me dedicaba al tema del deporte, del entrenamiento personal y demás. Y llegó un momento en el que empecé a profesionalizarme, pues yo lo cuento desde el primer momento en el que tuve mi primer sueldo como DJ, es decir, la primera vez que me llamaron desde la discoteca local, como has dicho anteriormente, ¿no? Y de mi pueblo, y a partir de ahí, cuando empiezas a cobrar, empecé a llevar, digamos, lo que son las dos facetas. Y tuve que tomar una decisión porque eran bastante incompatibles. Cuando yo me di cuenta de que el mundo DJ se estaba convirtiendo en cada vez algo más fuerte dentro de mi faceta laboral y que estaba empezando a crecer, decidí que tenía que formarme. Por lo tanto, lo que hice fue profesionalizarme al 100% y tomé la decisión de tirar por ese otro camino a nivel profesional. Perfecto. ¿Y qué fue lo que hiciste una vez formada? ¿Qué fue lo que hiciste profesionalmente en el sonido? Pues para mí, profesionalmente, aunque muchas veces no se tenga en cuenta o se ve de una manera mucho más lúdica, en realidad para mí la profesión como tal, de la que yo me siento orgullosa y con la que empecé, fue el mundo DJ como tal. Es decir, a partir de ahí empiezo luego a formarme a nivel técnico y luego empiezo a hacer cositas. Pero es que en el momento en el que tú entras como DJ, por ejemplo, en una sala pequeña o grande, da igual, una sala local, no solamente te dedicas, como piensa la gente, a llegar allí por la noche, poner la música y poco más. Cuando empiezas a crecer y a moverte por ciertas salas te das cuenta de que necesitas también un aprendizaje técnico. Tienes que dedicarte muchas veces a mantenimiento de equipo, incluso a mover luces, a dedicarte al diseño, muchísimas otras cosas técnicas. Por lo tanto dices, bueno, aquí el ser DJ no es solamente venir, poner música, me lo paso bien, estoy con los amigos, con los colegas, me voy a mi casa y hasta el fin de semana que viene. No, genera o necesita en este caso un aprendizaje técnico, que fue lo que empecé a hacer. Entonces ya empecé a hacer otro tipo de funciones, digamos, dentro del mundo del sonido, y a la vez dentro del mundo audiovisual, no solo del sonido, sino que empiezas también a tocar otras facetas audiovisuales dentro del propio mundo DJ como tal, dentro del mundo de los DJ residentes, en este caso estoy hablando, no estoy hablando de la típica figura de artista que vemos, de DJ de grandes festivales, como puede ser un David Guetta o similares, que cobran millonadas, que evidentemente tienen un equipo detrás. Yo estoy hablando de DJ que trabajamos un poco sobre el barro, ¿vale? Entonces ahí tienes que saber un poquito de todo. Sí, ¿no? Hablábamos de esa faceta interdisciplinar, ¿no? En el que necesitas saber de sonido, obviamente, pero también de vídeo, de iluminación. Sin duda, porque al final tú lo que estás generando, si quieres seguir creciendo en este mundo, en la industria musical, es una marca. Entonces, bueno, una vez que ya tienes cierto caché, cierto renombre, puedes tener una gran inversión y puedes tener a un gran equipo detrás, como digo, como es el caso de grandes artistas que ya conocemos y demás. Pero cuando tú estás empezando, al final tienes que aprender, por ejemplo,
en mi caso, ¿no? Pues tanto hacerte tu propia página web, como hacer diseño de sonido, como decía anteriormente, a poner luces, a programarlas, hacer el propio mantenimiento de tu equipo, a saber cómo se enciende y cómo se apaga un equipo de una discoteca o de una sala, que eso muchos DJs no lo saben porque no se encargan de eso. Es decir, tienes que ser bastante multitarea porque estás cuidando de tu propia marca. Estás haciendo crecer esa marca. Y incluso el tema del marketing, ¿no? Yo también he sido community manager no solo de mi propia marca, sino de otras marcas, de otras empresas, no solamente relacionadas con el mundo audiovisual, incluso te diría que he llevado muchos restaurantes y demás, pero porque al final aprendes a hacer un poquito de todo. No te queda otra si quieres realmente llegar a vender una marca, digamos, coherente, seria, con una imagen propia. Y si tienes dinero, vale, pues invierte, pero si no tienes dinero tienes que empezar desde ahí. Entonces, al final, lo que es el multitasking, lo que es la multitarea es totalmente esencial en este mundo. Y luego hay una cosa, es que también eso te implica el saber cómo funcionan o cómo trabajan tus compañeros de trabajo cuando tienes que trabajar con alguno de ellos, cuando trabajas con un video DJ, cuando trabajas con un light jockey, con las luces, cuando trabajas con gente que son los técnicos de sonido que están montando las PEAs enormes de un festival. Incluso si tú haces tus visuales, también sabes incluso cómo mapear este tipo de cosas. Ya hablaremos, supongo, más adelante del tema de la inteligencia artificial, lo importante de tener esa carga multifacética o esa faceta, digamos, interdisciplinar, como hablabas, para poder trabajar en tu marca y poder trabajar con tus compañeros de manera fluida. Bueno, ya que has sacado el tema de la inteligencia artificial, ¿no?, que estábamos hablando, que al final es nuestro día a día y está entrando en el mundo del sonido para quedarse. ¿Consideras que es una amenaza, una herramienta o una oportunidad? Considero que son las tres cosas, pero como muchísimas herramientas que hemos tenido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Es decir, por supuesto que mucha gente lo ve como una amenaza, pero ya depende de tú cómo lo quieras utilizar. Habrá gente que lo utilice para hacer, evidentemente, cosas que pueden ser moralmente o éticamente discutibles, e incluso pues para quitar muchos trabajos, como se está hablando y demás. Pero yo creo que tenemos que ser más inteligentes y tomarlo como una herramienta y como una oportunidad, que son las otras dos palabras que me has dicho. Herramienta primero porque ha venido para quedarse, y además no es una herramienta como pasaba hasta ahora, que las herramientas tecnológicas tenían un desarrollo, digamos, más prolongado en el tiempo, sino que es una herramienta que está evolucionando a unos niveles y a una rapidez increíble. Por lo tanto, o nos ponemos las pilas con respecto a eso o nos quedamos atrás. Y eso como herramienta, y luego como oportunidad, evidentemente, para poder utilizar esa herramienta y poder generar más contenido, intentar utilizarlo para generar esa identidad de la que hablábamos anteriormente con la marca, pues reforzarla, darle más calidad, posiblemente acortar plazos de trabajo, de flujo de trabajo en ciertas funciones, como puede ser la producción musical. Hacer una canción enteramente con IA a día de hoy se sigue notando, sigue teniendo baja calidad. Todas esas canciones que nosotros vemos en TikTok o demás, que están generadas por IA, esos montajes tan grandes, tienen un trabajo humano detrás. Eso no lo hace la IA simplemente con un prompt. Hay un trabajo humano que requiere un conocimiento previo. Entonces, ahí es donde tenemos la herramienta y, por lo tanto, la oportunidad para poder crear cosas nuevas, de gran calidad, posiblemente increíbles muchas de ellas, pero siempre que con el trabajo y con el conocimiento humano por detrás, por lo menos a día de hoy. No sé lo que pasará dentro de poco tiempo, a lo mejor esto envejece mal, pero porque, como digo, la inteligencia artificial está creciendo de una manera brutal y da un poquito de miedo, pero a día de hoy es una herramienta que tenemos que saber acoger, como ha habido tantas otras en el mundo del sonido. En el mundo de DJ siempre ha habido mucha polémica con esto de las herramientas nuevas, tecnológicas y demás, pero yo siempre las he considerado que son herramientas que, si las sabemos utilizar, son una gran oportunidad para crear más, mejor, y posiblemente para tus propias habilidades reforzarlas, si sabemos utilizarlas. Genial, muchas gracias. Bueno, también hablábamos antes, ¿no?, de esa faceta interdisciplinar tuya también, ¿no? Trabajas de DJ, productora musical, en Canal Sur, también como docente. ¿Qué parte te engancha más? Pues diría que cada una en su medida. Me enganchan todas muchísimo, todas. Y me explico, pues por ejemplo con el tema de DJ, como he comentado antes, muchas veces pensamos, ¿no?, que el DJ es simplemente el que va y se lo pasa bien y se va a su casa, pero el DJ, además, el ser DJ te genera una dopamina que es muy difícil de explicar. El tema de tener una psicología de pista, de ser capaz de darte cuenta de cómo mueve a la gente. Hablando también de los DJ residentes de sala, no es lo mismo un DJ de un festival, macro festival,
que de hecho van por desgracia, pero bueno, esto lo exige la industria musical, van con las sesiones pregrabadas porque se lo exige la industria, a un DJ de sala que tiene que saber cuándo está moviendo a la gente y cuándo tiene que hacer un parón para que la gente vaya a la barra a consumir, porque eso también, o sea, tu sueldo depende de eso, ¿no? Entonces, esa psicología musical, esa forma de saber mover a la gente, ¿no? Hay un poquito ahí de ego de control, por decirlo de alguna manera, pero sobre todo cuando te lo pasas bien, cuando ves a la gente que está disfrutando, que está saltando, que te tira una hora a lo mejor, o una sesión que yo he tenido no hace mucho, yo creo que la de más horas seguidas fueron 7 horas, y fue con gente que era conocida y con amigas, y terminé pinchando música que yo no pinchaba o no he pinchado en otras ocasiones, un poco más hardstyle, a 170 BPM, yo terminé con una dopamina que no pude dormir en todo el día, después de esas 7 horas. Entonces eso es una cosa que es muy difícil de explicar, y eso es una cosa que no se deja. Lo hablábamos antes fuera de cámara, que hubo una persona que me dijo una vez, ¿no? Yo muchas veces he intentado a lo mejor dejar como secundario mi papel como DJ para priorizar otras facetas mías profesionales, y me resulta imposible. Es cierto que ahora lo puedo elegir mejor, pero me resulta imposible porque esta persona me decía, no es que seas DJ porque quieras o porque lo puedas dejar, y dice, es que tú te vas a morir siendo DJ. La gente que nos dedicamos a esto vocacionalmente morimos con eso. Claro. Y esa dopamina, ese amor, esa magia, ¿no? Porque la palabra es magia, ¿no? Con todas las cosas, con todas las facetas que tú me has dicho, hay una magia distinta. La magia del mundo DJ es bastante inexplicable, a no ser que te diga ello, y realmente sea tu vocación, que también hay mucha gente que quiere entrar, pues por otro tipo de razones a día de hoy, ¿no? Por el tema redes sociales, el tema postureo, llamémoslo como sea, no suele durar mucho, y a quien le dura es porque hay una vocación detrás. Esa vocación se me traslada en mi caso al tema de la producción musical, porque para mí sí que fue una progresión natural el hecho de ver cómo la gente disfrutaba con la música que yo ponía, el hecho de que yo soy músico frustrado, música frustrada, que intenté tocar varios instrumentos a lo largo de mi vida. Bueno, ¿no? Algunas cositas sé tocarlas, un poquito el piano, un poquito el bajo, que fue lo que yo más le dediqué más tiempo, pero luego en mi familia, por ejemplo, tengo a mi hermano que cogió ese bajo y es brutal, él ha tocado en varios grupos, toca la guitarra eléctrica como nadie, pero yo me di cuenta de que a mí me frustraba y me faltaba algo. Cuando empecé con la producción musical, con esa progresión para poder llevarme o trasladar mis propias producciones a la pista, fue un descubrimiento. No solamente el hecho de poder hacer música, poder plasmar todo eso que yo con lo que me había sentido frustrado durante tantos años, al no ser capaz de plasmarlo con un instrumento, y me di cuenta que de mi instrumento musical en realidad es el DAW, lo que es en este caso un software, o la estación digital de trabajo con audio, que es un software en el cual tú plasmas esas ideas tanto creativas, melódicas, como también en este caso técnicas, y me di cuenta de que era lo mío. Entonces la progresión con la producción musical era inevitable, fue tardía también, pero era inevitable y fue un descubrimiento. Entonces, cuando tú te pones a hacer producción musical, te genera también un enganche brutal. Ahora sí que es cierto que tengo un poquito tengo un pequeño paréntesis con el tema de la producción musical, porque por muchos cambios que he tenido, pues digamos que he tenido que decidir no aborrecer la música. Entonces dije, porque tengo planteado un LP entero y lo tengo ahí un poquito, que ya estoy retomándolo, no quería aborrecerlo. Entonces, como es un amor tan grande a lo que tengo a esa faceta, no quiero aborrecerla, y es muy fácil aborrecer el tema. En todos los procesos creativos se pueden terminar odiando, la verdad. Entonces, es una cosa que, fíjate, si me engancha tanto, que he decidido darle una pequeña pausa para ahora retomarlo, de manera que no termine odiándolo. Y luego viene, por ejemplo, el tema técnico. En este caso también la producción musical te genera o necesitas un bagaje, digamos, técnico bastante importante, cada vez más, y eso requiere un aprendizaje, yo diría que continuo, y sobre todo con lo que estamos hablando, con las herramientas tanto las que ya existían como ahora con las que están saliendo con el tema de la inteligencia artificial. Entonces, a mí también me engancha mucho el aprender. Claro. Continuamente estoy aprendiendo, estoy haciendo cursos, estoy haciendo máster, estoy haciendo seminarios y todo lo que puedo. Y qué importante es, ¿no? Es súper importante en nuestro mundo, vaya. Y además a día de hoy es totalmente necesario. Entonces eso me genera un enganche que me lleva en este caso al decir, ostras, no, es que no solamente lo musical es lo que te gusta, es que lo técnico me encanta, o sea, me engancha, y al final es un mundo infinito, porque cuando empiezas y empiezas a bucear te das cuenta de que hay tanta diversificación, y como volvemos a lo mismo, ahora a día de hoy ya es inabarcable. Hombre, tienes que intentar especializarte. Es cierto que es bueno saber de todas las, como decíamos, de todas las facetas, pero intentar especializarte en algo, porque si no, como diversifiques tanto, no llegas a ningún lado, te vuelves un poquito loca, ¿no? Pero
Pero en este caso, cuando empiezas a ver lo técnico, otro enganche, otra magia. Sí. Y eso ya me llevó a la docencia. Bueno, ¿qué te voy a decir a ti? O sea, el mundo docente también tiene que ser muy vocacional. Sí. Por lo tanto, incluso y es luego muy bonito. Muy bonito. Y de hecho yo ahora estoy en Canal Sur, pero también al ser docente también estaba bastante metida en el mundo docente hasta hace bien poquito, solo que ahora al estar en Canal Sur, pues digamos que he priorizado esto, el tema de ser operadora de radio y de televisión, porque me parece otro mundo también increíble. Yo había hecho radio especializada con varios programas que tengo un programa que tiene ya cerca de casi 18 años o algo así en emisión, y varios programas derivados de él, y claro, estaba familiarizada, pero no me imaginaba yo dedicándome al mundo de la radio. Y una vez que lo he probado, ya no lo quiero dejar. Y el mundo de la tele también, claro, ¿no? Exacto. Cuando hicimos, porque yo soy alumna de aquí de IES Albaicín, de la primera promoción de sonido, y también tocábamos pues todo lo que tenía que ver con radio y tele y demás, pero claro, cuando ya te metes dentro de ese mundo, es otra magia distinta, lo mismo, otro enganche distinto, entonces no podía elegirte porque son muy distintas, pero a la vez veo que son... En mi caso ha sido una progresión natural todo, y la suerte que tengo, y de lo que estoy súper agradecida, es de poder haber tocado todas esas facetas, y de poder haber visto todo lo bueno que tiene cada una de esas facetas, bueno, también lo malo, evidentemente, pero cómo te generan esa... te generan una forma de ser totalmente distinta, es tu personalidad, y tu personalidad va totalmente conectada a esa faceta profesional. Qué bonito escucharte, la verdad, hablar de todas tus facetas dentro del sector del sonido. Bueno, durante la siguiente pregunta se van a ver una serie de imágenes de Noé, pues, bueno, en la noche, en la sala, pinchando. Y te quería preguntar un poco a raíz también de esto, de las imágenes que vamos a ver, si tienes algún bolo como que recuerdes súper especial, que digas, ¡guau! Uno de los mejores bolos de mi vida. Pues a veces suelen ser los más básicos. O sea, yo recuerdo algunas fechas, pues como digo, en locales pequeñitos en los que yo era residente y que de repente a lo mejor se generaba que yo tenía que pinchar 2 horas y de repente pinchabas 5 horas porque había un ambiente súper especial. O a lo mejor luego había algunos bolos más grandes en festivales o en otros países. En Ibiza he estado también varios años, pero es que yo creo que posiblemente uno de los bolos que más recuerdo es uno en Copera, que hacíamos fiestas en la antigua sala industrial Copera, en la original, ¿no? En la que estaba en la carretera de Armilla. Sí. Y hacíamos bastantes fiestas allí. Yo estuve residente en con un par de promotoras, pero hubo una en concreto que fue con mis amigos de aquella época, precisamente, que hacíamos un programa de radio en aquella época. Te estoy hablando pues de 2008 aproximadamente, 2007-2008. Sí. Y fue una fiesta en la que después de ella, que habíamos montado entre nosotros, sobre todo uno de mis compañeros fue el que llevó todo el peso, pues con este compañero nos dimos un abrazo bastante, que además quedó grabado y por ahí anda en YouTube. Bueno, en este caso es Robert Moore. Entonces nos dimos un abrazo que esto a mí se me quedó muy en la retina. Y sobre todo esos compañeros que curiosamente ahora estamos volviendo, después de casi 20 años, estamos volviendo a hacer fiestas juntos. Entonces fíjate lo que es la vida, que nos volvemos a reencontrar y que es una de las fiestas que probablemente yo recuerde con más cariño, no ya por la asistencia del público, como lo pasamos musicalmente, que también, sino por cómo terminamos ahí abrazándonos una serie de amigos y luego darte cuenta que al cabo de los años seguimos estando los mismos. Sí. Así que es bastante curioso y yo creo que puedo recordar esa sobre las demás, la verdad. Qué guay, la unión al final que hace la música en este sector es como que lo vivimos muy profundamente y cuando nos congeniamos también con otra gente del sector, pues yo entiendo esa profundidad. Y a veces para toda la vida, que eso es lo que muchas veces no queda, porque es una industria al fin y al cabo, hay competencia y hay de todo, hay egos, pero luego también encuentras gente que se te queda para toda la vida. Entonces eso también es digno de recordar, la verdad. Bueno, vamos a cambiar un poco el bloque, ¿no? Vamos a hablar en este caso de lo que es la mujer ya en un entorno técnico. Me gustaría saber, cuando tú entraste dentro de este sector, ¿cuántas mujeres técnicas de sonido había alrededor tuya? Bueno, cuando yo entré, sobre todo, te puedo hablar sobre todo en el mundo DJ, porque fue cuando empecé a ver cómo funcionaba este mundo. Y la verdad que, por ejemplo, en Andalucía estábamos poquitas. Es cierto que había algunas compañeras que estaban trabajando a nivel internacional y que tenían mucho renombre, pero que las podías contar con los dedos de las manos. Yo tengo la suerte de que a día de hoy muchas de ellas, cuando hablo con ellas, también me reconocen a mí como una de las que estaba también al inicio, si bien mi carrera no fue tan internacional como la suya, aunque yo he estado en ciertos países y demás, pero estas chicas estaban a un nivel top. Entonces te puedo decir que había en Andalucía poquitas, podíamos contarlas con los dedos de las manos.
Luego, cuando tú ya te metes en ese mundo y empiezas a ver cómo funciona también el mundo técnico, lo ves desde el mundo, o sea, tú lo ves como compañera, pero como DJ, y ves cómo funcionan los técnicos, era muy difícil ver a chicas que se dedicasen a esto. De hecho, creo que vi antes posiblemente a chicas que se dedicaban al mundo de las luces que a técnicas de sonido como tal. Claro. Y eso luego ha ido cambiando poco a poco, pero sigue siendo un mundo bastante masculinizado, la verdad. Sí, eso justo te iba a preguntar, si a día de hoy, por ejemplo, en Canal Sur, ¿no? Mira a tu alrededor y ve a muchas chicas siendo técnicas de sonido. Por lo que yo veo que se mueve en este caso en mi empresa, estamos pocas. Conozco a gente que está en televisión española, tengo compañeros que están en televisión española y pasa lo mismo. O sea, hay pocas técnicos, en este caso de sonido, o incluso cámaras. Cámaras hay alguna más. Volvemos a lo mismo. Siempre, ¿por qué digo esto? Porque siempre cuando las chicas entramos al mundo audiovisual, por lo que sea el sonido se queda como un poquito apartado. Sí. Conozco muchas chicas que se han metido en el mundo del audiovisual, tanto realización, lo que era el antiguo RAE. Bueno, no sé si sigue llamándose igual, pero exacto, lo que era el ciclo del RAE. Entra en comunicación audiovisual y luego puedes entrar incluso a puestos de realización, a puestos de editora, etcétera. Bueno, los editores suelen ser más bien los redactores. Pero el mundo del sonido, siempre en el audiovisual somos como el patito feo, la verdad. Entonces, ahí veo todavía más distancia que en otras de las facetas, digamos, del audiovisual. Sí. Bueno, pues entonces, un poquillo yendo también por esta línea, ¿no? Para una chica joven en Granada sería difícil entrar en lo que es el sonido en esta localidad, más que, por ejemplo, un chico. Yo creo que no. Yo creo que, sobre todo a nivel cultural, ya digo, las chicas muchas veces tiramos por otras cosas que nos llaman más la atención, pero si realmente te gusta el sonido, creo que Granada es un sitio ideal y me explico. Al ser una ciudad que tiene tanto circuito cultural y digamos que también es relativamente pequeña, al final se trata de entrar un poco en ese mundo. Y una vez que entres en ese mundo, por lo menos por experiencia propia, no te miran el ser chica o no. Es cierto que, por ejemplo, en el caso DJ, tienes que trabajártelo un poquito más porque la frase típica de oye, para ser chica me ha sorprendido, esa me lleva persiguiendo desde hace 25 años. Entonces, a nivel cultural sigue habiendo todavía, hay un seco, hay un poquito de... Vamos a decir, sí, son micromachismos, porque al final es muchas veces pensar que por ser tía, al subirte en una cabina tienes que demostrar más que un chico. Pero luego cuando tú entras digamos, en el circuito profesional con tus compañeros, más allá de los egos y más allá de las competencias y de las envidias que pueda haber, como en cualquier otro sector, cuando tú entras ahí, al ser un sector pequeño, si tú funcionas bien y eres una persona que quiere aprender y además eres buena en lo que haces, vas a tener las mismas oportunidades que cualquiera de tus compañeros, es más, te van a estar llamando sin duda. Entonces Granada me parece un buen trampolín. Lo único que hay que moverse en ese ambiente y tienes que hacer mucho, pues lo que se llama networking, ¿no? O sea, muchas redes, en este caso tanto clientelares como también de compañeros, de colegas de profesión con las cuales moverse, porque se mueve mucho así. Entonces tampoco tiene que ver con que sea una localidad como Granada, que a lo mejor es más pequeña, que por ejemplo si quieres dar ese salto de trampolín, como dices, en Madrid o en alguna localidad así más grande. Si tu intención es irte a trabajar con grandes productores y demás, desde luego que a lo mejor tienes que irte a Madrid, pero yo te diría que a día de hoy aquí en Granada, por ejemplo, hay una serie de empresas que están trabajando a nivel nacional con montajes espectaculares, ya hablando de técnicos de sonido, ¿no? Están montando en grandísimos festivales, los mejores festivales de España, y están girando. Entonces no te hace falta irte, por ejemplo, a trabajar con, no sé si decir algún nombre, con Fluge en Madrid. He podido trabajar aquí en Granada con ciertas empresas de audiovisual que son ahora mismo muy potentes, tanto a nivel de sonido como de montaje de todo tipo. Entonces me parece que a día de hoy no es necesario salir de Granada. También tenemos Málaga muy cercana, que Málaga ahora mismo es una ciudad que se está volviendo muy tecnológica, como el Silicon Valley de Europa, ¿no? Entonces, todo lo que sea trabajar con... A lo mejor audiovisuales está un poquito más complicado en Málaga, pero también hay grandes productoras. Pero es que, sinceramente, creo que Granada, al ser una ciudad tan cultural, con tanta oferta, y con una cultura ya previa, tanto en lo musical como también en lo tecnológico, aquí también ya te digo que las compañeras que yo he visto trabajando las he visto aquí, en salas de aquí, en planta baja, en Maigüey y demás, y son luego técnicos que las ves trabajando a nivel nacional sin ningún tipo de problema. Entonces, al final, me parece que Granada es una ciudad en la cual, si eres de aquí, si te sientes bien aquí, si no quieres moverte de aquí, a lo mejor no tienes ni que salir. Tengo muchos compañeros que están haciéndose giras en verano por absolutamente todos lados y con giras de grandísimos artistas, compañeras y compañeros. Sí.
Y bueno, y como DJ, que también estaba hablando un poquillo, ¿no? De que, bueno, pues hay muchos compañeros hombres, muchas menos mujeres, ¿no? Estamos viendo carteles de festivales de electrónica a nivel nacional súper importantes, donde el porcentaje de DJ chicas es mínimo. Y de hecho hay muchas protestas y muchos grupos, no solamente en la electrónica, sino en el indie también, ¿no? Sí, Ahora que también hay muchos sí. festivales indie que están tan de moda y hay muchísimos grupos que reclaman esa visibilidad para la mujer. Claro, luego entra siempre el típico que dice, es que por ser mujer no tienes que tocar, porque aquí entran los que mueven más, ¿no? Lo que pasa es que no se da la visibilidad ni la plataforma adecuada. Y es cierto que sigue siendo así. Y vuelvo a repetir, en el caso del mundo DJ, aunque parezca mentira, sigue habiendo muchísimo machismo en el sentido de, por parte sobre todo de la... Yo creo que hay poca cultura en ese sentido, por parte del público todavía, o que queda mucho camino por recorrer. Sí. Porque esa frase de la que te he hablado antes, si a mí me persigue, y a mí, creo, en el círculos pequeños, la gente también luego me reconoce, ¿no? Y me reconoce mi valía. Imagínate, pues, a grandes festivales, los típicos comentarios que se hacen de todas las mujeres que van a pinchar, por ejemplo, que ahora está muy de moda pinchar tecno, y si la chica es guapa, olvídate, o sea, esta chica ya tiene críticas por el simple hecho de ser mujer y tener una apariencia física que ya va a aparecer o que ya tiene que demostrar como 10 veces más que cualquiera de los chicos que se suba a ese escenario. Y luego, con respecto a los propios promotores, pues por lo que sea, siguen pensando que si lleva a una chica es para rellenar. Por desgracia... Por hacer el cupo, ¿no? Exacto, para hacer ese cupo, digamos, para que no haya mucha... para que no dé mucho el cante. Pero ya te digo, en cuanto a compañeros, yo nunca me he visto discriminada, sino al contrario, pero es cierto que a nivel cultural es más difícil. O sea, esa frasecita, entre otras, mucho... Ahora está de moda lo del mansplaining, suena mal, pero a mí me han intentado explicar muchas cosas que es como... bueno, pues si tú lo dices. Entonces es muy típico, ¿no? Que ese paternalismo típico también hacia las mujeres sí que existe, pero no te hablo de compañeros ni de... sino que hablo más de una cultura a nivel general, a nivel social. Entonces ahí hay mucho camino todavía por recorrer. Bueno, y comparando un poco el día de hoy con hace, pues cuando empezaste, ¿no? Hace 20 años, ¿notas que las chicas llegan al sector mucho más seguras que antes? ¿O? Llegan con muchísima seguridad y llegan tomando roles de liderazgo, sin duda. Entonces está cambiando el sector, ¿no? Está cambiando, sigue habiendo todavía mucha brecha, digamos... bueno, salarial no, salarial en ciertas partes sí. Por ejemplo, donde yo trabajo no, ahí no hay ningún tipo de brecha salarial porque está todo estipulado y demás. La privada no lo tengo tan controlado, supongo que habrá un poquito de todo. Y de hecho, según estadísticas sí que hay una brecha salarial. Pero luego las chicas llegan pocas, pero van llegando cada vez con más seguridad y sobre todo con muchísimo conocimiento, con muchísima formación. Sí. Yo veo muchísima formación, tal vez sea porque culturalmente nos hemos hecho la idea de que tenemos que demostrar más, que nos formamos muchísimo. Nos formamos, yo veo una formación en muchas chicas brutal. Sí. ¿Y entonces dirías que existe ese techo de cristal a día de hoy? Sí, sí que existe. Sí que existe porque, sin ir más lejos, precisamente en entidades públicas, más allá de los cupos, no verás... como antes te decía, hay muchas compañeras que llevan un gran peso en delegaciones, pero no verás a mujeres, y me juego lo que sea, en cualquier entidad pública relacionada con el audiovisual, poquitas mujeres que estén en cargos directivos o en cargos de responsabilidad, aunque la responsabilidad la tenemos. Sí. Bueno, no me quiero incluir ahí, pero digo, las mujeres, veo a mujeres que llevan mucha carga, mucha responsabilidad, pero no se ve representada en el cargo oficial o en este caso en posiciones ejecutivas o directivas en ciertos elementos. Y ya si nos vamos a la privada ni te cuento, porque la privada, pues al final volvemos a lo de que hay pocas chicas, que tenemos que demostrar, luego ahí va a depender mucho de la cultura de la empresa, de los empresarios, de la gente... Fuera a lo mejor se ve de otra manera y si tú traes una cultura un poco más de fuera, que sea más abierta a eso, vas a entender que una mujer te va a dar un posicionamiento y una visión que los hombres no se tienen. No se trata de diferenciar, pero sí que hay una visión distinta. Por lo que sea, tal vez por lo que estamos hablando, porque nosotros muchas veces tenemos que ir más formadas. Entonces, al final, si tú eres un empresario que quieres que tu empresa vaya bien, vas a saber beneficiarte de eso, ¿no? De una mujer que venga bien preparada. Al igual que un hombre, ¿no? Pero en este caso... como estamos hablando en este caso de este techo de cristal y de este sector, pero que sigue siendo así y si bien es cierto que cada vez ves, por ejemplo, yo empecé a estudiar la ingeniería de sonido y la ingeniería de sonido en Málaga, que es una de las más difíciles de España, creo recordar que de 100 alumnos había 3 chicas. Cuando yo entré aquí la primera promoción sí que había un poquito más de chicas, pero estábamos 5 o 6, no recuerdo si había muchas más.
y cuando yo hice el bachillerato tecnológico es que éramos 2. O sea, eso yo supongo que ha ido variando, pero todavía sigue siendo bastante notable la diferencia. Este año, por ejemplo, tenemos en el ciclo de sonido, en segundo, que es donde yo imparto clases, 4 chicas y casi que lo estamos hasta celebrando, ¿eh? Sí. Pero entiendo un poco lo que dices. Y bueno, siempre estamos escuchando el comentario también dentro de la empresa privada, pero por ejemplo ya en el tema de sonido directo, ¿no? El no querer chicas por la parte física, ¿no? Es un trabajo muy de carga, descarga y le echan un poquito para atrás y bueno, siempre estamos ahí en la discusión con el empresario de, bueno, ya sabes, pero bueno, ¿no? eso Pero pasa en muchas otras partes, pero yo he visto a chicas, vamos, yo he movido muchísimos equipos a lo largo de mi vida también, o sea, los míos propios, pero que sí que sé. Claro. Me parece una de las... Porque a día de hoy también tenemos medios mecánicos como para aligerar ese trabajo y luego también especialistas. Y luego sí es cierto que tú como técnico de sonido sabes que vas a tener que hacer de pipa en ciertos momentos, vas a tener que estar montando, descargando y tal, no vas a llegar con la mesa y ser la figurita de... simplemente por ser mujer, ¿no? Vas a tener que demostrar muchas cosas, pero me parece también un criterio que ya está bastante desfasado, que no tiene a día de hoy ningún tipo de sentido con las herramientas tanto mecánicas que tenemos también a la hora de poder trabajar y, como decía, aligerar ese trabajo. Si luego esa persona te va a dar un plus en otras cosas, a nivel técnico, me parece también pues, perderte realmente a una persona que, como decía, te va a beneficiar a nivel empresarial. Entonces, bueno, son cosas que volvemos a lo mismo. Sigue siendo cultural, sigue siendo una cosa que tenemos que ir cambiando poco a poco. Vale, claro. Entonces a mí eso no me vale, sinceramente, porque yo he movido como la que más hasta que mi cuerpo me ha dejado. Entonces cuando no me deja, pues entonces ya también la edad hace un poquito ahí de mella, pero no, yo nunca he ido de estrellita, ni mucho menos, y si ha habido que trabajar, se ha trabajado. Es decir, lo que pasa es que también es cierto que muchas veces, dependiendo de tu papel, vas a estar o trabajando de una cosa o de otra, pero como digo, eso del multitasking también incluye el tema físico, sin duda, vaya. Vale, y bueno, y ya para finalizar, última pregunta, ¿no? Si una alumna estuviera viéndote ahora mismo, ¿no? De FP de sonido, ¿qué le diría o qué le aconsejaría si se quiere dedicar a este sector? Pues sobre todo eso, que se lo tome como una vocación, que tenga muchas ganas de aprender porque esto es un mundo infinito, de verdad, y si le gusta de verdad es que le va a ir enganchando. Ya habéis visto lo que he ido diciendo de mi progresión y yo no sé si es el caso de todo el mundo, porque hay personas que le pasa al revés, pero bueno, sobre todo que tenga ganas de aprender. Y que no tenga miedo del tema de cómo va a ser tratada y demás, porque evidentemente todos vamos a tener mejores y peores momentos, gente que sea, bueno, pues más abierta o menos, gente que, bueno, pues vamos a encontrarnos a auténticos ineptos a lo largo de la vida, pero no en esta faceta, sino en todas las fases, en todas las facetas profesionales. Entonces no le tenga miedo a eso porque los compañeros van a saber apoyarnos y sin duda valorarnos en la medida que nos merezcamos. Y sobre todo muchas ganas de aprender, ningún tipo de miedo y que es un mundo de verdad súper interesante, infinito para mí, de un aprendizaje máximo y con mucha magia. Es que no me canso de decir esa palabra. Pues nada, muchísimas gracias, Noé, por venir a la entrevista, a aceptar nuestra invitación y nada, gracias a vosotros por haber visto la entrevista y nos vemos a la próxima. Pues muchas gracias a vosotros.